la cultura y la organización influye en este tipo de situaciones, ¿no? La mejora continua, pues básicamente es el aprendizaje y la experiencia, y que volvemos al tema del conocimiento y de cómo la norma lo maneja, ¿no? Bueno, les hablaba un poquito de la familia de las normas, las normas que estamos ahorita revisando, la 31.000, principios y directrices, la 31.010, que son técnicas de apreciación del riesgo. Aquí viene ya la cuestión de qué técnicas se deben de utilizar para ciertas evaluaciones de riesgo, ¿sí? El proceso de evaluación de riesgo, qué técnicas voy a aplicar para apreciar el riesgo, para hacer esta evaluación de él, identificarlo, analizarlo, evaluarlo. No son técnicas ya muy específicas. Existe, por ejemplo, el método FINE, el método HACCP, o sea, todas estas técnicas que me van a ayudar a mí, de acuerdo a la naturaleza de mi proceso, a la naturaleza de mi contexto, para poder definir este tipo de estrategias. Y la UNE hizo 1073-2010, que es el vocabulario que se está usando para tratar de consolidar conceptos generales. Bueno, la ISO 31000, ¿cómo se vincula a todos los riesgos? Perdón, a todos los sistemas. El primero, pues, ahorita más conocido, ISO 9001, 14001. Aquí faltó el 45000, que es la nueva gestión de seguridad bajo el enfoque ISO, ¿no? OSAS, pues en el caso de OSAS, pues 18001, que eso pues ya será un tema a mucho a discutir por las cuestiones del tema Brexit y todo este rollo, pero por lo pronto sigue vigente esa norma en algunas consideraciones europeas, pero la nueva versión de transición pues ya es la 45001, ¿no? Que implica muchísimo gestión del riesgo. Gestión de la inocuidad alimentaria 22, información 27, cadena de suministros 28, 16949, continuidad de procesos 22301. Y bueno, esa es la intención de que la gestión de riesgos se coloque como esa transversalidad para la creación y la protección del valor de la compañía. Un poquito rápido hablar del riesgo, pues el riesgo está asociado a una percepción de miedo, peligro, pérdida, temor, ¿sí? Y también hay gente que dice, no, riesgo también es atrevernos a hacer algo, ¿no? Es como dos puntos, ¿qué ir a hacer? ¿Qué ocurrirá, no? Y bueno, lo que resulte de esa decisión de temor, de miedo, de peligro o de atreverme a hacer algo, pues entonces va a resultar en un impacto que puede ser positivo o un impacto que será negativo. Y a eso es a lo que nosotros tenemos que enfocarnos al momento de hablar del riesgo. Ahora, bien, la expresión del riesgo, pues es básicamente una operación que si nosotros le damos en apreciaciones, pues podrá tener una probabilidad y puede ser una frecuencia o la consecuencia por peligro, ¿no? O peligro, ¿no? Entonces, una multiplicación de estos dos factores nos puede dar un valor de riesgo. Pero estas son técnicas que tenemos que analizar, ¿no? Y esto estamos viendo así como muy genérico que viene siendo el riesgo. La probabilidad, pues es, qué tanto puede ocurrir un fenómeno, qué tanto pudiera ocurrir, con qué frecuencia se presenta, y también qué tan vulnerables somos como sistema, ¿no? ¿Qué tan vulnerable es nuestro sistema de gestión? ¿Qué tan vulnerable es nuestra falta de nuestros recursos humanos? ¿Están preparados para una demanda de este tipo? Es muy importante comprender esto porque hay otros conceptos que dicen que el riesgo hasta se construye de manera social. ¿A qué punto quiero llegar? Que el riesgo, pues yo puedo tener una empresa con los mínimos criterios y aún así estoy muy vulnerable a algún efecto de consecuencias, ¿no? Que me pueda llevar a un nivel catastrófico. Entonces, sí es probable que ocurra esta aparición. ¿Qué tan probable es que vaya a haber un segundo brote, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan vulnerable soy? ¿Estoy cumpliendo con las normas, con los protocolos de controles del ambiente? ¿O solamente estoy dejando las cosas así, ¿no? Entonces, y esto nos va a llevar
en función inversa, pues a los sistemas de protección, a la capacidad de detección y sobre todo a la cultura, ¿no? También de la organización. Entonces, son cuestiones que tenemos que ir gestionando de tal manera que irá modificando nuestros grados de riesgo dentro de la organización. Una vez establecido esto, pues nos hará tomar decisiones y los riesgos, pues normalmente se ejemplifican de manera más fácil a través de gráficas, ¿no? Y dependiendo del resultado de nuestro riesgo, pues entonces voy a tener que tomar ciertas decisiones que pueden ser desde aceptar el riesgo, ¿sí? Acepto este riesgo porque me conviene, porque quizás estoy logrando algo mejor, o lo controlo o transfiero ese riesgo, ¿no? Es decir, en términos un poquito más de riesgos, transfiero, pues a lo mejor compro pólizas, quizás compro o transfiero este riesgo para que yo no lo tenga completamente. Si llega a ocurrir, pues de cierta manera el golpe sea menor, o definitivamente lo evito para minimizar los efectos que pueda tener dentro de la organización. De acuerdo a la ISO 31000, pues riesgo es actividades que se deben de dirigir y controlar para la relación al riesgo, ¿no? Y es un proceso, como lo hemos llamado, como lo hemos comentado, es un proceso llevado por la dirección y diseñado para identificar potenciales eventos. Entonces, esto es importante ya que, pues hablábamos al principio de estos elementos que integran la gestión y son básicamente los elementos de la dirección que debe de identificar estos eventos y por lo tanto administrarlos, incluirlos en la organización y proveer una estructura adecuada para que una vez identificados y ante la estrategia propuesta y objetivos a alcanzar, pues podamos tener un mejor resultado considerando todos estos factores inesperados, ¿no? La gestión del riesgo, bueno, aquí hay dos enfoques modernos. Anteriormente se podría decir que pues la gestión del riesgo era una obligación legal y pues la obligación legal podemos encontrar muchísimas, ¿no? Desde que es que forzosamente tengo que cumplir con una norma, ¿sí? Es una obligación, una norma de seguridad, bueno, pues ahora es un riesgo como política de negocio, porque si no cumplimos con esto, señores, puede haber una consecuencia y nos va a impactar de una manera que catastrófica. ¿Cuánto puedo soportar más esperando? O sea, aquí la cuestión es cambiar un lenguaje pues parece que no nos va a afectar tanto a un lenguaje de niveles de riesgo para poder entonces actuar en consecuencia. Peligros individuales, pues ahora el enfoque es el riesgo en el contexto de la estrategia del negocio. Las amenazas como una parte de oportunidad y gestión del cambio. La seguridad y la salud, pues el riesgo asociado al negocio y a la calidad. Y bueno, estos son los enfoques que normalmente se están manejando para la comprensión de un enfoque tradicionalista de como veíamos antes, es que todo está orientado al riesgo, todo está orientado al control, ¿sí? Riesgo sin dueños, ahora se llama riesgo con dueños. Y vamos a ver un poquito más adelante. Esta charla básicamente tiene la intención de que ustedes tengan un panorama general, ya que la implementación pues sí corresponde ya a una naturaleza del proceso, a una naturaleza de sus actividades, pero que comprendan de manera general cuáles son los criterios clave y el alcance de esta norma. ¿Cuáles son los puntos clave? Pues aquí lo estamos viendo. ¿A qué aplica? Los dueños del riesgo y su actitud que deben de tomar ante él. ¿Hasta dónde es el alcance de la gestión del riesgo? La comprensión de los riesgos del contexto interno y externo. Los criterios del mismo riesgo. ¿Cómo puedo definir hasta dónde puedo aceptarlo, hasta dónde puedo transferirlo, hasta dónde controlarlo o evitarlo? Y la definición de las partes interesadas y cómo afecta. Y aquí vemos prácticamente pues las categorías del riesgo, ¿no? Desde operativos, que es en sí la organización, los financieros, los de negocio y los globales. Y estos tendremos nosotros que entenderlos y manejarlos en nuestro contexto. De ahí la importancia de que si nosotros nada más nos enfocamos a hacer un análisis del contexto interno y externo en solamente las categorías que alcanzamos a ver por encima, estamos dejando quizás de fuera algunas que pudieran tener una repercusión
en el ecosistema global, ¿no?, que estamos viendo. Entonces, desde lo global hasta lo operativo, ¿de qué manera puede el riesgo pegarnos? Y para ello, pues, estaremos considerando a las partes o a los grupos de interés o a las partes interesadas, ¿no? ¿Y quiénes son nuestras partes interesadas? Pues nuestros empleados, los accionistas, los proveedores. Yo creo que este tema ya está muy estudiado o muy avanzado en esa parte de la comprensión de la gestión de los riesgos y, perdón, de los grupos de interés o las partes interesadas y cómo va a impactar directamente en los riesgos de los procesos en sí. Una parte importante que considera también el riesgo es entender, pues, cuál es ese gap o cuál es esa diferencia, ¿sí? Ese gap que entre la incertidumbre total y la certeza total, de que ocurra algo o que no ocurra. Entonces, a esa diferencia le llamaremos nosotros riesgos. Y esa es una de las cuestiones que se enfoca la norma 31.000, que el riesgo cada vez sea menor y que lo podamos aceptar de manera que podamos tomar ventaja de algunas otras situaciones o condiciones. El marco de referencia, como les comentaba, es el otro factor importante, es este pilar de la gestión, que básicamente son los puntos que se van a tener que cumplir dentro de las otras normas de gestión. Y entonces el marco de referencia, pues es una forma en la que la organización, o sea, la forma en cómo la organización va a integrar esta gestión en los sistemas que está llevando a cabo. Por lo tanto, podremos decir que un sistema de gestión eficaz de riesgos dependerá precisamente de la integración de la dirección de la organización en sus capítulos 4, 5, liderazgos, toma de decisiones, ¿sí? Y en el apoyo que las partes interesadas, tanto internas y externas, se tienen para que la organización pueda trabajar y adaptar todas las necesidades a esta parte. Y volvemos a ver que el corazón, pues básicamente es el liderazgo y el compromiso. Por eso es que en la identificación del contexto de la organización, pues el liderazgo y el compromiso pues es preponderante y factor de éxito. Y el liderazgo, pues ya lo conocemos como esta parte de asegurar que la gestión se integre en todas las actividades que la empresa está considerando en su proceso, adaptando e implementando componentes del marco de referencia, publicando una declaración, una política, ¿sí? Por eso es importante que nuestras políticas de ISO 9000, 22000, pues incluyamos el enfoque de la gestión basado, o sea, el pensamiento basado en riesgos. Y de esa manera estaremos dando un cumplimiento a este enfoque, ¿no? Asignación de responsabilidad, de recursos, pues básicamente son los primeros capítulos de cualquier norma ISO. La alta dirección va a rendir cuentas para gestionar el riesgo. El tema de la rendición de cuentas, pues está implícito en las normas ISO. Sin embargo, cuando nosotros las estemos evaluando y analizando, pues aquí claramente podemos ver cómo nos refiere a que se está logrando, ¿sí?, lo que la organización ha planificado, ha desarrollado y por lo tanto, pues está logrando esta rendición de cuentas en la gestión como tal de todo lo que es el sistema, los sistemas que la organización tiene. Otros beneficios de la ISO 31000, pues bueno, es ayudar a alinear los objetivos y la estrategia y la cultura de la organización para el pensamiento basado en riesgos, de tal manera que podamos nosotros abordarlos adecuadamente, establecer sus magnitudes y los tipos de riesgo, cómo yo comunico el valor de la gestión en la organización y en las partes interesadas, de qué manera doy el seguimiento sistemático a estos riesgos y de asegurarnos de que este marco de referencia, o sea, el liderazgo y el compromiso es adecuado y que permanece apropiado para el contexto de la organización, es decir, actualizarlo constantemente. Integrado, ya lo veíamos un poquito atrás, pues se retoma un poco ese principio y ahora se manda como